Bueno, el documento 159, más concretamente la sección que habla de las instrucciones a los educadores y creyentes de la quinta revelación. La cuarta revelación de época, la que trajo nuestro Hijo Creador a este mundo bajo la identidad de Jesús de Nazaret. Perdonad un momento, ¿alguien está grabando? Sí, están grabando. Vale, no, es para... Tiene una relación muy estrecha con la inmediatamente posterior, la quinta, que está contenida en el libro Durantia, como ya sabéis. Quizá por eso, cuando leemos la cuarta parte del libro, no podemos evitar sentir que los intermedios encargados de revelar la vida y las enseñanzas de Jesús no se están limitando simplemente a describir los hechos del séptimo otorgamiento de Miguel de Nevadón, sino que también están transmitiendo enseñanzas muy valiosas para el éxito de la diseminación de la quinta revelación de época. Más concretamente, hay una sección, la que os he comentado, de título Las instrucciones para los educadores y los creyentes, que merece mucho la pena estudiar detenidamente. Estas instrucciones fueron parte de una charla que Jesús dio con el fin de expresar los principios que deberían guiar a los que predican la verdad e impulsar a todos los que enseñan el Evangelio del Reino. Por lo tanto, os invito a que reflexionéis conmigo sobre cada uno de los párrafos de estas profundas enseñanzas. Probablemente a vosotros se os ocurrirán muchos más matices y más ideas que, bueno, pues que estaría muy bien si nos diera tiempo a compartir después de esta presentación. Lo verdaderamente importante, por eso, es que captemos la verdad, la belleza y la bondad de estas enseñanzas y que las transmitamos en nuestro vivir diario. Vamos a empezar entonces con estas enseñanzas de Jesús, resumidas y expuestas en lenguaje moderno. Nos dicen, respetad siempre la personalidad del hombre. Una causa justa nunca se debe promover por la fuerza. Las victorias espirituales solo se pueden ganar por medio del poder espiritual. Hay un filósofo español, ya fallecido, José Luis Aranguren, que decía en su ensayo Ética que no se debe luchar nunca injustamente, ni siquiera contra la injusticia. Y es totalmente cierto. No podemos usar métodos ilícitos para transmitir lo que es lícito para nosotros. Y la fuerza, desde luego, es un método ilícito que no respeta en absoluto la personalidad única en todo el universo de cada uno de nuestros semejantes. Por mucho que pensemos que las enseñanzas del libro son muy superiores a cualquier otra doctrina, religión o corriente de pensamiento, jamás debemos imponérselas a nadie, porque entonces no estamos respetando su personalidad, su camino, su libre albedrío. Y sigue Jesús, no se deben emplear los argumentos abrumadores ni la superioridad mental para coaccionar a los hombres y a las mujeres para que entren en el reino. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de sentirnos superiores por conocer una revelación que hoy en día es todavía muy poco conocida en este mundo? ¿Y cuántas veces hemos sentido el impulso de emplear el sarcasmo y los comentarios hirientes ante personas que no creen o piensan lo mismo que nosotros? Y sigue el párrafo. Aunque la emoción, como factor en las decisiones humanas, no se puede eliminar por completo, los que quieran hacer progresar la causa del reino no deberían recurrir directamente a la emoción en sus enseñanzas. A mí esta reflexión me parece valiosísima. Me hace recordar inmediatamente el recurso de muchas iglesias cristianas a la emoción para reforzar los vínculos dentro de la comunidad de creyentes y sobre todo con los instructores religiosos. Y creo que en esto hemos de estar muy alerta y vigilantes y seguir las indicaciones que nos dejó el Maestro, que nos dijo, apelad directamente al Espíritu Divino que reside en la mente de los hombres. No recurráis al miedo, a la lástima o al simple sentimiento. Estos recursos que Jesús menciona aquí son justamente los más utilizados por las religiones institucionalizadas, en la que el cristianismo, la religión sobre Jesús, no ha sido una excepción.
¿Cuántas veces se nos ha amenazado con el infierno, con el castigo eterno del infierno si pecábamos? ¿Cuántas veces se ha recurrido a la lástima a la hora de intentar inculcarnos las bondades de la penitencia, mostrándonos, por ejemplo, el suplicio que sufrieron los mártires del cristianismo temprano? Como encargados de transmitir la buena nueva, debemos tener siempre presente que nuestros semejantes también tienen en su interior una chispa divina, su ajustador del pensamiento. Solo por eso ya merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Pensemos en ellos como peregrinos del tiempo y del espacio, que es lo que son, ellos y nosotros. Dice Jesús también, cuando peleéis a los hombres, sed justos, ejerced el autocontrol y manifestad la debida compostura. Recordad que he dicho, mirad, me detengo en la puerta y llamo, y si alguien quiere abrir, entraré. Esa es la actitud. No debemos cruzar la puerta de una casa si el dueño no nos ha invitado a cruzarla. Las personas valoran muchísimo que se respete su libertad de pensamiento y de acción. Esa es la línea roja que nunca debemos cruzar cuando demos a conocer la revelación, pues de lo contrario no seríamos coherentes con las enseñanzas de verdadera libertad que ofrece la quinta revelación. Sigamos con el siguiente párrafo, que dice: cuando traigáis a los hombres hacia el reino, no disminuyáis ni destruyáis su autoestima. Una autoestima excesiva puede destruir la humildad adecuada y terminar en orgullo, presunción y arrogancia. Pero la pérdida de la autoestima acaba a menudo en la parálisis de la voluntad. Este evangelio tiene la finalidad de restablecer la autoestima en aquellos que la han perdido y en refrenarla en los que la tienen. Aunque suene a lugar común, a tópico, es imprescindible quererse uno mismo para poder amar y servir a los demás. Como me gusta recordar, que es una de mis citas favoritas del libro, el amor es el deseo de hacer el bien a los demás. Y hacer el bien a los demás pasa por ayudarles a que progresen, a que sean más de lo que son. Y para ello, mantener la autoestima de nuestros semejantes en su justa medida es fundamental. Tengamos en cuenta que esas personas pueden a su vez amar y servir a los demás y propagar así el mejor virus de todos, el virus benigno del amor. De eso trata el Evangelio de Jesús. Sigue Jesús diciendo: no cometáis el error de limitaros a condenar las equivocaciones que veáis en la vida de vuestros alumnos. Recordad también que debéis reconocer generosamente las cosas más dignas de elogio que veáis en sus vidas. No olvidéis que no me detendré ante nada para restablecer la autoestima en aquellos que la han perdido y que realmente desean recuperarla. El maestro aplicó esta regla de conducta y nosotros también debemos aplicarla. ¿Cuántas veces reprochamos o criticamos a otros lo que consideramos censurable en sus vidas? Somos demasiado generosos con las críticas y demasiado avaros con los elogios. No se trata de elogiar cualquier nimiedad, cualquier tontería, pero todo el mundo tiene puntos buenos que debemos reconocer y hacer que nuestros semejantes sepan que los valoramos positivamente. ¿Quién puede resistirse a un elogio sincero? Inmediatamente hace que esa persona tenga una actitud mucho más receptiva. Dice también Jesús: cuidad de no herir la autoestima de las almas tímidas y temerosas. No os permitáis ser sarcásticos a expensas de mis hermanos ingenuos. No seáis cínicos con mis hijos atormentados por el miedo. Sé muy bien que a las personas tímidas les cuesta mucho expresar sus ideas y pensamientos ante los demás. Si encima se les arrolla emocional e intelectualmente echando mano del sarcasmo, no solo se herirá su autoestima, sino que les costará todavía más abrir su corazón incluso ante otras personas por miedo a que vuelvan a herirlas. Por eso es importante escuchar y tener una actitud amorosa que les dé confianza. El sarcasmo y la ironía son recursos muy atrayentes, porque ponen inmediatamente a quien los utiliza en una posición de superioridad intelectual.
pero no se trata de sentirnos superiores a los demás, sino de ayudarles a que vean por ellos mismos las riquezas del templo. Sigue el párrafo, dice, el desempleo destruye la autoestima. Por lo tanto, recomendad a vuestros hermanos que se mantengan siempre ocupados en las tareas que han elegido y que hagan todo tipo de esfuerzos por conseguirle un trabajo a aquellos que se encuentran sin empleo. Aunque inicialmente se pueda pensar que es mejor vivir sin trabajar, el trabajo realmente dignifica a las personas y no hay nada más destructivo para la autoestima que encontrarse sin empleo. Por eso, una manera de ayudar a los demás es ayudarles a que encuentren la forma de mantenerse ocupados y de que busquen un trabajo que les haga felices y que les haga sentirse útiles para su familia y para la sociedad. Dar a conocer las enseñanzas está bien, pero no nos olvidemos de que se trata de ayudar a los demás en lo que necesiten. No por ser necesidades mundanas debemos ignorarlas, pues estas también es necesario cubrirlas. Dice Jesús, no seáis nunca culpables de utilizar tácticas indignas como la de intentar asustar a los hombres y a las mujeres para que entren en el reino. Un padre amoroso no asusta a sus hijos para hacer que obedezcan sus justas exigencias. Una vez más, no debemos usar tácticas ilícitas, aunque los fines sean lícitos, pues eso invalida automáticamente nuestras buenas intenciones. El miedo en ningún caso es una táctica lícita, y si el Padre no la utiliza con nosotros como Padre amoroso que es, nosotros tampoco debemos emplearla con nuestros semejantes. No se puede obligar a nadie a entrar en el reino, por muy bueno que sea para esa persona que entre en el reino. El libre albedrío de nuestros semejantes, igual que el nuestro propio, es sagrado. Como decía el maestro unos párrafos más atrás, hay que mostrar la puerta e invitarles a cruzar, pero jamás tomarlos del brazo y llevarlos a rastras. Respetar el libre albedrío de los demás es un acto de amor hacia ellos. Dice Jesús, los hijos del reino comprenderán alguna vez que las fuertes sensaciones emotivas no equivalen a las directrices del Espíritu Divino. Cuando una impresión fuerte y extraña os impulsa a hacer algo o a ir a cierto lugar, eso no significa necesariamente que tales impulsos sean las directrices del espíritu interior. Esto la verdad es que a menudo es difícil de distinguir. Muchas veces sentimos impulsos en nuestro interior que atribuimos a una manifestación de la guía divina, pero ¿hasta qué punto lo es? Es muy fácil confundir los impulsos irreflexivos que nos empujan a actuar con la orientación del ajustador. ¿Cómo distinguir realmente entonces la guía del Espíritu Divino? En estos casos hemos de echar mano de nuestra perspicacia y si creemos que no es suficiente, pedir al Padre que nos ayude a discernir la guía del ajustador de nuestras propias impresiones. Y seguimos con más palabras de Jesús. Dice, advertid a todos los creyentes acerca de la zona de conflicto que tendrán que atravesar todos aquellos que pasan de la vida que se vive en la carne a la vida superior que se vive en el espíritu. Para los que viven plenamente en uno de los dos reinos, existe poco conflicto o confusión, pero todos están destinados a experimentar un mayor o menor grado de incertidumbre durante el periodo de transición entre los dos niveles de vida. Os invito a reflexionar sobre cuál ha sido y es vuestra experiencia respecto al conflicto entre la vida material y la vida espiritual. Entiendo que todos los que nos hemos comprometido a difundir la quinta revelación deseamos darle mayor importancia a la vida espiritual y nos esforzamos por vivir en su reino y en alejarnos cada vez más de la vida material. Pero esta lucha no es fácil. Vivimos en un mundo material con unas exigencias que, ya sean reales o ficticias, nos empujan rápidamente hacia ese mundo material. La vida es un continuo tira y afloja agotador, que solo a base de desearlo
y de entrar en comunión con el Padre hace que la lucha sea cada vez menos intensa y finalmente vaya ganando el lado espiritual de la vida. Todos hemos de pasar por ello, porque forma parte de nuestra condición de criaturas mortales del espacio y el tiempo. Y no debemos desanimarnos si a veces lo material parece ganar la partida en algún momento de nuestra vida. Lo importante es ser conscientes de que hay que seguir esforzándose y de que no estamos solos, pues la guía divina está en nuestra mente precisamente para espiritualizarnos. Tampoco tenemos que ser unos jueces demasiado duros con nosotros mismos. Y seguimos. Cuando entréis en el reino, no podéis eludir sus responsabilidades ni evitar sus obligaciones. Pero recordad que el yugo del Evangelio es cómodo y que el peso de la verdad es ligero. Como personas comprometidas con la difusión de la quinta revelación, que queremos formar parte del reino al que está aludiendo el Maestro todo este tiempo, somos conscientes de que ya no podemos alegar desconocimiento. Sabemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que el hecho doble de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres nos obliga a ser consecuentes con este hecho en nuestras vidas. El Maestro no nos pide consentimiento intelectual ante esta doble verdad, sino que pide que la vivamos a cada momento de nuestra vida. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Si lo hacemos tan nuestro que actuar según este principio sea tan automático como cuando, por ejemplo, usamos nuestra lengua materna para comunicarnos. Es cierto que de pequeños tuvimos que aprenderla, pero lo hicimos de manera natural y ahora la manejamos de manera más que satisfactoria para expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos. Nuestra espiritualización progresiva funciona de manera parecida a aprender nuestra lengua materna. Hay que practicar diariamente, utilizar el refuerzo de la conexión periódica con nuestro ajustador mediante la oración o la meditación, y llegará un momento en que nuestras reacciones serán automáticas. No seremos ni siquiera conscientes de pensar que tengo que hacer tal cosa porque es lo correcto, lo que tengo que hacer. Además, no tendremos la sensación de estar sacrificándonos o de estar reprimiendo alguna parte de nosotros. El Maestro no nos pide abnegación ni sacrificio, sino interiorizar el reino de los cielos y ponerlo en práctica con alegría. Y seguimos con las palabras de Jesús. Dice, el mundo está lleno de almas hambrientas que se mueren de hambre delante mismo del pan de la vida. Los hombres se mueren buscando al mismo Dios que vive dentro de ellos. Los hombres buscan los tesoros del reino con un corazón anhelante y unos pasos cansados, cuando todos se encuentran al alcance inmediato de la fe viviente. Esta parte me recuerda al episodio en el que Jesús y Ganid ayudaron a un niño perdido a encontrar a su madre. Vamos a recordar aquí las palabras del Maestro que están en el documento 132. Dice Jesús, ¿sabes, Ganid? La mayoría de los seres humanos son como este niño perdido. Pasan mucho tiempo llorando de temor y sufriendo de aflicción, cuando en verdad se encuentran muy cerca del amparo y de la seguridad, de la misma manera que este niño no estaba lejos de su casa. Todos aquellos que conocen el camino de la verdad y gozan de la seguridad de conocer a Dios, deberían considerar como un privilegio y no como un deber ofrecer su orientación a sus semejantes en sus esfuerzos por encontrar las satisfacciones de la vida. ¿No hemos disfrutado de manera suprema con este servicio de devolver el niño a su madre? De la misma forma, los que conducen los hombres a Dios experimentan la satisfacción suprema del servicio humano. ¿Por qué los seres humanos tenemos tanto empeño en buscar fuera de nosotros lo que ya tenemos dentro? Quizás sea porque la búsqueda interior es la más difícil, aunque pueda resultar paradójico. Pero añado la otra idea que aparece en este párrafo del documento 132. Para los que conocen a Dios, debe ser un privilegio y un deber ayudar a sus semejantes a que conozcan a Dios. De eso justamente trata el servicio. Pero volvamos al documento 159.
Seguimos con las palabras de Jesús. La fe es para la religión lo que las velas para un barco. Es un aumento de poder, no una carga adicional de la vida. Solo hay una lucha que tienen que sostener los que entran en el reino y es el buen combate de la fe. El creyente solo tiene que librar una batalla y es contra la duda, contra la incredulidad. La fe nos proporciona la convicción de que existen realidades más elevadas y la esperanza que nos proporciona nos da energía para afrontar las vicisitudes de la vida. Por supuesto, siempre hay momentos en los que la fe puede flaquear. Vivimos en un mundo en el que hay demasiadas injusticias y la vida en ocasiones resulta muy dura y es muy fácil desanimarse y caer en el pesimismo, en cuestionarnos si lo que creemos es real o es simplemente un bonito cuento para sobrellevar nuestra existencia. Pero si nuestra fe resiste la duda y la incredulidad, no habrá nada que pueda con nosotros. Seremos capaces de elevarnos por encima de todo el barro de la existencia mundana y las desgracias, si es que nos llegan, apenas nos afectarán porque la fe nos hace fuertes. La fe es nuestro sello de identidad como agondonteros. Seguimos. Dice, cuando prediquéis el Evangelio del Reino, estaréis enseñando simplemente la amistad con Dios. Y esta comunión atraerá por igual a los hombres y a las mujeres, en el sentido de que ambos encontrarán en ella lo que satisface de manera más efectiva sus anhelos e ideales característicos. Quiero destacar aquí lo novedoso de las palabras de Jesús respecto a la idea de Dios que se tenía en aquellos tiempos. Los judíos, que eran por aquel entonces el pueblo con la religión evolutiva más progresiva, pensaban en Yahvé, su Dios, como un ser todopoderoso al que había que temer si no se quería ser víctima de su ira. Aquí veis que el maestro está diciendo que predicar el Evangelio es ni más ni menos que enseñar la amistad con Dios. El Padre es, por tanto, no solo nuestro creador, sino nuestro amigo. Alguien que nos conoce mejor incluso que nosotros mismos y en quien podemos confiar plenamente, pues nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Jesús nos acercó a Dios como ningún otro lo ha hecho. ¿Quién puede estar más cerca de nosotros que un Padre amigo? Pensar en Dios de esa forma nos da la fuerza de pensar que no importa si el resto de la humanidad nos abandona. Hay alguien que nunca lo hará y que además nos llevará a ser más de lo que somos. Y sigue el párrafo. Decid a mis hijos que no solamente soy sensible a sus sentimientos y paciente con sus debilidades, sino que también soy despiadado con el pecado e intolerante con la iniquidad. En verdad, soy manso y humilde en presencia de mi Padre, pero también soy implacablemente inexorable cuando hay una acción malvada deliberada y una rebelión pecaminosa contra la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es la actitud ante las personas que tienen los seres divinos y otra distinta la actitud ante las transgresiones deliberadas a la voluntad del Padre. Como dice un consejero divino en el documento 2, Dios ama al pecador y detesta el pecado. Esta afirmación es filosóficamente cierta, pero Dios es una personalidad trascendente y las personas solo pueden amar y odiar a otras personas. El pecado no es una persona. El amor de Dios salva al pecador. La ley de Dios destruye el pecado. Rodán de Alejandría dijo del Maestro, ama ardientemente la bondad y detesta el pecado con la misma intensidad. Por eso, la reacción de los seres divinos es siempre firme contra el pecado, aunque también es cierto que mantienen una actitud misericordiosa y de amor hacia las criaturas, se hayan descarriado o no. Volvamos al documento 59 y seguimos con las palabras de Jesús. Bueno, en este caso de los reveladores. No describáis a vuestro maestro como un hombre de tristezas. Las generaciones futuras deberán conocer también el esplendor de nuestra alegría, el optimismo de nuestra buena voluntad y la inspiración de nuestro buen humor.
Proclamamos un mensaje de buenas noticias, cuyo poder transformador es contagioso. Nuestra religión palpita con una nueva vida y unos nuevos significados. Los que aceptan esta enseñanza se llenan de alegría y su corazón les obliga a regocijarse para siempre jamás. Todos los que están seguros acerca de Dios experimentan siempre una felicidad creciente. Qué alegría está, qué alejada, está la alegría tantas veces de la religión que afirma ser la portadora del mensaje de Jesús. Cuánto hincapié ha hecho en el sufrimiento de la crucifixión, en el valor de la penitencia, del sacrificio y la negación para ganarse la salvación, y qué de puntillas se pasa por la alegría de la resurrección, que, insisto, no es exclusiva de Jesús, sino que todos hemos de pasar por ella tarde o temprano. En esta charla, el maestro menciona muchas veces la alegría, el regocijo, como actitud vital ante las vicisitudes de la vida. Y esa ha de ser nuestra actitud. Si sabemos como sabemos que la muerte no es el final, que las injusticias y el mal del mundo son pequeñas manchas negras sobre un fondo blanco, ¿cómo podemos no estar alegres? Si vemos los puntos negros demasiado grandes, es señal de que debemos aumentar la perspectiva e intentar ver lo más posible del lienzo blanco. Veremos entonces que el vivir no solo se hace más llevadero, sino que la existencia material deja de parecernos una dura carga. Es importante insistir en que lo importante, valga la redundancia, es la actitud, el cristal con que se mira, como dice el conocido refrán. Seguimos con las instrucciones. Enseñad a todos los creyentes que eviten apoyarse en los soportes inseguros de la falsa compasión. No podéis desarrollar un carácter fuerte si tenéis inclinación por la autocompasión. Esforzaos honradamente por evitar la influencia engañosa de la simple comunión en la desdicha. Conceded vuestra simpatía a los valientes y a los intrépidos, sin ofrecer un exceso de compasión a aquellas almas cobardes que se limitan a levantarse sin entusiasmo ante las pruebas de la vida. No ofrezcáis vuestro consuelo a los que se tumban ante las dificultades sin luchar. No simpaticéis con vuestros semejantes con la única finalidad de recibir a cambio su simpatía. En este párrafo, Jesús habla de evitar tanto la falsa compasión como la compasión hacia uno mismo. Creo que merece la pena extenderse un poco en lo que me sugiere este párrafo. ¿Qué significa compasión? Según el diccionario de la Real Academia, se define como sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. En el caso de la falsa compasión, podríamos decir que esa conmiseración y lástima son fingidas, se exhiben simplemente de cara a la galería, sin sentirlas verdaderamente. Pero este párrafo alude también a la compasión mal entendida, cuando sentimos lástima hacia quien no es digno de ella. Pero, ¿quién es digno de compasión? Podríamos decir que son aquellas personas que pasan por situaciones difíciles y hacen algo por remediarlas. Las personas que esperan que los demás resuelvan sus problemas, que no hacen más que quejarse de lo que les pasa y que le echan la culpa a todo y a todos de sus desdichas, no son precisamente dignas de compasión. En cuanto a la autocompasión, ¿qué es lo que pretendemos realmente con autocompadecernos? ¿Conseguir que los demás nos tengan lástima? ¿Justificar nuestras limitaciones o echar la culpa de nuestros fracasos a los demás? ¿De qué nos sirve que los demás nos tengan lástima? ¿Nos hace mejores? ¿Hace que nos quieran más? ¿O es simplemente conseguir la excusa perfecta para no avanzar, para no crecer? Un verdadero creyente en el reino, un seguidor de la religión de Jesús, jamás caerá en la autocompasión. ¿Cómo podría hacerlo si vive la vida con alegría, si hace todo lo posible para ser fuerte ante las adversidades? Seguimos con las palabras de Jesús. Una vez que mis hijos se hagan conscientes de la certeza de la presencia divina, esa fe abrirá su mente, ennoblecerá su alma, fortalecerá su personalidad, aumentará su felicidad
intensificará su percepción espiritual y realzará su poder para amar y ser amados. Todos los creyentes en la religión de Jesús, y por extensión de la quinta revelación, deben tener muy presentes estos beneficios de tener en nuestro interior un fragmento divino, un trocito del Padre Universal alojado en nuestra mente. Vamos a repasar todos los conceptos que aparecían en el párrafo anterior. Nos dicen que la fe abre nuestra mente. Ojo, porque no estamos hablando de la fe ciega, del asentimiento irreflexivo hacia las afirmaciones de otras personas o escritos sagrados. La fe viva, la fe razonada, nos hace siempre más abiertos, pues la verdad, con mayúsculas, puede estar en cualquier parte. El que tiene fe en realidades que trascienden la existencia humana es, por definición, un buscador. También nos dice que la fe ennoblece nuestra alma. Somos hijos de Dios por la fe y, por tanto, vemos a los demás también como hijos de Dios y, de ese modo, nuestros hermanos. Nos dicen que la fe fortalece nuestra personalidad. La fe nos hace afrontar mejor las adversidades de la vida, pues sabemos que lo que vivimos no es lo único que existe, que aquí no se acaba todo, que podemos esperar algo mejor. También nos dice que la fe aumenta nuestra felicidad. La esperanza que nos da la fe nos hace más felices incluso en situaciones objetivamente duras. No es la felicidad que da el dinero o los bienes materiales, sino una felicidad mucho más profunda y duradera, pues no depende de algo tan volátil y fugaz como el bienestar material. También nos dice que la fe intensifica nuestra percepción espiritual. Conocer por la fe que tenemos un fragmento del Padre en nuestro interior hace que estemos más atentos a su guía divina, que nos esforcemos en mantenernos en sintonía con ella. Eso nos hace más receptivos a los valores espirituales. Y por último, nos dicen que la fe realza nuestro poder de amar y ser amados. ¿Cómo no amar a alguien que sabemos que tiene una chispa divina morando en su interior? Todos los humanos de mente normal están dotados de ese don divino del Padre Celestial. Podemos ser distintos física e intelectualmente, pero tenemos la misma dotación espiritual, el mismo potencial para alcanzar el paraíso y llegar hasta la misma presencia de Dios. Vayamos al último párrafo de la enseñanza de Jesús que aparece en esta sección. Dice, enseñad a todos los creyentes que el hecho de entrar en el reino no los inmuniza contra los accidentes del tiempo ni las catástrofes ordinarias de la naturaleza. Muchas veces tendemos a creer que haber tenido el privilegio de conocer las maravillosas enseñanzas del libro Durantia nos convierte automáticamente en elegidos para una misión especial y que eso nos lleva a una especie de inmunidad ante las penurias de la existencia, ya sean naturales o provocadas por los hombres. Y es verdad, pero a medias. En mi opinión, no es casualidad que nosotros justamente y no otros hayan descubierto este libro. En estos primeros años de la diseminación de las enseñanzas de la quinta revelación, tengo la sensación de que alguien allá arriba ha movido los hilos, que ha fomentado que un grupo de buscadores de la verdad, un grupo inicialmente reducido, se encuentren con estas enseñanzas. En todos los años que llevo en contacto con lectores, he leído y escuchado muchísimos testimonios de lectores que encontraron el libro en circunstancias como poco pintorescas, incluso a veces sobrenaturales. En otras ocasiones ha sido después de una fuerte crisis o de pedir ayuda mentalmente, o después de años de búsqueda por aquí y por allá. Algunos supieron del libro, pero lo dejaron apartado en un rincón durante años, porque otra cosa es cierta, y es que el libro nos llega en el momento justo, ni antes ni después. Así que creo que es cierto que sí que somos elegidos, pero eso no implica pertenecer a una élite privilegiada en el sentido de que las penalidades de la vida ya no nos van a visitar. Creo sinceramente que si se nos ha elegido es porque tenemos la capacidad de impulsar la buena nueva de la revelación, de que nuestra mente es terreno fértil para que las enseñanzas germinen y den fruto.
Así que nos han elegido, es verdad, pero para trabajar duro, no para conseguir fama y reconocimiento públicos. Eso sí, me atrevería a hacer una matización a estas afirmaciones. No somos inmunes a las desgracias, eso es verdad, pero nuestra actitud ante ellas y el hecho de verlas como lo que son, contratiempos fugaces que nos visitan en el tiempo y el espacio, hace que a la larga estos contratiempos nos visiten cada vez menos. De alguna manera es como si esa lección ya la hubiésemos aprendido. ¿Y qué sentido tiene repetir una lección que ya sabemos? Seguimos con el párrafo. La creencia en el Evangelio no impedirá que tengáis dificultades, pero sí asegurará que no tendréis miedo cuando se presenten las dificultades. Si os atrevéis a creer en mí y empezáis a seguirme de todo corazón, al hacerlo os meteréis con toda seguridad en el camino preciso que lleva a las dificultades. No os prometo liberaros de las aguas de la adversidad, pero lo que sí os prometo es atravesarlas todas con vosotros. Aquí el maestro hace una observación que conviene no pasar por alto. El camino que lleva a entrar en el reino no es un lecho de rosas, y no siempre por las dificultades que entraña el reino en sí, sino también porque corremos el riesgo de resultar incómodos para otros seres humanos, de estar en el punto de mira de aquellos que quieren someter a los demás mediante el miedo y el asentimiento irreflexivo hacia sus verdades. Jesús de Nazaret vivió en sus propias carnes el resultado de predicar la verdad del Evangelio. Y aunque hoy día no se crucifica a nadie, ni se le quema en la hoguera, hay muchas maneras de dañar a las personas. La burla, el descrédito, el aislamiento social, etc. En esta etapa de la diseminación de la revelación, los que creemos en la verdad de las enseñanzas del libro Durantia, pasamos más o menos inadvertidos en la sociedad. Todavía somos muy pocos, pero llegará un momento en que tendremos que ponernos bajo la lupa de los medios de comunicación y del público en general, y habrá que estar preparados para cuando ese momento llegue. Pero todos estos contratiempos presentes y futuros no deberían desanimarnos. Cuando aplicamos la perspectiva cósmica, las desgracias temporales empequeñecen, se relativizan. El progreso espiritual de la humanidad puede ser lento y tortuoso, pero sigue inexorablemente su camino. Podremos dar 2 pasos hacia adelante y 1 hacia detrás, pero el saldo será positivo a largo plazo. Además, no estamos solos. Tenemos muchos seres celestiales caminando junto a nosotros y otras ayudas espirituales. El ajustador del pensamiento, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, los espíritus ayudantes. Ni uno solo de los seres humanos de este planeta está total y absolutamente solo, aunque el resto de sus semejantes le haya abandonado. Llegados a este punto, y después de analizar las palabras del maestro en esta sección en concreto, me gustaría hacer una síntesis de las ideas, a mi juicio, más importantes de lo que Jesús dijo a los instructores y creyentes de su época, para aplicarla a la quinta revelación y a los instructores y creyentes de aquí y ahora. La primera es que no basta con dar a conocer las enseñanzas, hemos de llevarlas dentro. Si hay algo que automáticamente desacredita a quien se define como una persona religiosa, es hacer lo contrario de lo que dice creer. Si nos comprometemos a dar a conocer las enseñanzas del libro Durantia, de poco servirá que demos charlas sesudas o escribamos largos textos sobre la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, si no hacemos de este doble principio el pivote sobre el que gire nuestro vivir. Si hay algo que la gente detecta enseguida es la incoherencia entre nuestras palabras y nuestros actos. Y aquellos que nos escuchan pensarán, con toda la razón, que no merece la pena dedicar su atención a unas enseñanzas que no han transformado interiormente a su interlocutor. Como creyentes en las enseñanzas de la quinta revelación, no podemos caer en el error de las religiones institucionalizadas. Si bien es cierto que es bueno y deseable profundizar en las enseñanzas del libro,
No se trata de que nos convirtamos en eruditos o en expertos del libro. El libro de Urantia tiene una profundidad y una densidad de conceptos de tal magnitud que su estudio nos puede llevar toda la vida, pero no perdamos de vista nuestro objetivo final, que es el de progresar espiritualmente. La segunda conclusión es que el fin no justifica los medios, por muy noble que sea ese fin. Las personas nunca son medios, sino fines. Es preferible fracasar al diseminar la revelación que tener éxito mintiendo a otras personas, manipulando a otras personas o utilizándolas de alguna manera. Al ver a una persona como un medio, le estamos negando la condición de hermana nuestra. No honramos la chispa divina que mora en su interior. Todos estamos dotados de libre albedrío y ese don es sagrado para todas las personalidades celestiales. Por lo tanto, también debe serlo para nosotros. No tiene sentido forzar la diseminación de la revelación o intentar acelerarla artificialmente. Hemos de tener siempre presente que los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres, como se dice repetidamente en el libro. Ellos tienen sabiduría suficiente para propagar una idea para la cual ha llegado su hora. Cuando sea la hora de la quinta revelación, en un futuro quizá no muy lejano, aunque tampoco lo sabemos, no habrá fuerza en el cielo ni en la tierra capaz de detener su avance. Mientras tanto, hemos de trabajar y preparar el terreno para cuando llegue ese momento, sin hacernos demasiadas esperanzas en que podamos ver algún avance en nuestra corta vida en Urantia. Recordemos, por ejemplo, que muchas generaciones de humanos trabajaron en la construcción del primer jardín y ni siquiera vieron llegar a Adán y Eva, pues aparecieron en la tierra miles de años después. La tercera conclusión es que hay que construir, nunca destruir. Recordemos que Jesús jamás menospreciaba ni ridiculizaba las creencias de nadie, por muy ridículas que pudieran parecer. Simplemente extraía lo mejor de ellas y las realzaba. Ayudaba a sus interlocutores a obtener verdades más elevadas. ¿Qué podemos conseguir menospreciando o ridiculizando a alguien? Como hemos dicho anteriormente, que sus corazones se cierren ante nuestras palabras y es imposible transmitir buenas nuevas a corazones cerrados. El materialismo, a pesar de que teóricamente esté en retroceso, al menos los reveladores nos dicen que lo peor del materialismo ya ha pasado, hace que muchas personas se sientan recelosas ante todo lo que sea Dios y la religión. Y mucho más si se les habla de una revelación que está fuera de la órbita de las religiones institucionalizadas, porque eso todavía les desconcierta más. Así que hemos de tener mucho cuidado en cómo tratamos estos asuntos. Lo mejor es intentar buscar puntos en común, aquello en lo que podemos estar de acuerdo, aunque sean los principios éticos más básicos. Aunque nos digan que no creen en nada, todo el mundo cree en algo. Y también es verdad que hay mucha más gente buena que mala y que para esas personas la verdad prende en ellas de manera inmediata. La cuarta conclusión es que ser conscientes de que no nos espera la fama ni el reconocimiento público, sino un trabajo callado y anónimo. El libro de Urantia, como ya sabréis mucho, se publicó en 1955 en su versión original en inglés y en español en 1993. A pesar de que se han producido avances en la diseminación de las enseñanzas, está claro que todavía hay pocas personas en el mundo que saben que hay un libro llamado el libro de Urantia. A veces pienso que si los lectores hubiéramos formado hermandades secretas, quizá el libro de Urantia habría sido más conocido, porque los seres humanos sentimos una atracción irresistible ante lo secreto y lo prohibido, pero ese no es el objetivo que debemos perseguir. No queremos atraer una popularidad súbita que sería perjudicial para la difusión de la revelación. No es sabio dar una publicidad indiscriminada. No estamos para satisfacer la curiosidad superficial de la gente. Lo que queremos es dar a conocer las enseñanzas
para que éstas transformen poco a poco a las personas y eso lleve poco a poco, generación a generación, a que el mundo sea un lugar mejor. Primero, en nuestro entorno más cercano y después, si la ocasión se presenta, en entornos cada vez más grandes. Esa es la manera, la labor callada y constante. En esta sociedad que busca lo inmediato y de consumo rápido, que se desecha igual de rápidamente, tenemos que buscar permanecer, crear algo duradero y bueno en nuestros hijos, nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro querido planeta Urantia. Probablemente la historia que se escriba en el futuro olvidará nuestros nombres, pero los seres celestiales y el Padre que está en los cielos nos reconocen nuestros esfuerzos desde ahora mismo. Y el día que podamos comunicarnos con ellos, sin duda nos lo expresarán con palabras que podamos entender. La quinta conclusión es que hagamos de la alegría nuestra seña de identidad. Recordemos lo que nos dijeron los reveladores respecto a Jesús, que era un hombre de alegrías, no de tristezas. No vayamos por la vida con el semblante serio, pensando que lo que hacemos es un sacrificio por los demás. El servicio no se trata de abnegación ni de sacrificio, sino de hacer el bien con una sonrisa sincera en los labios. No hemos de servir a los demás porque es nuestra obligación, sino porque queremos hacerlo. Y además estamos encantados de servir, pues el placer que se siente dando es mucho mejor que el que se siente recibiendo. El servicio debe ser nuestra reacción natural ante la vida, debe formar parte de nuestro carácter. Si hay algo que nos dan las enseñanzas del libro Durantia es esperanza en un futuro luminoso, no solo para nosotros, sino también para la humanidad. ¿Y quién no puede sentirse alegre ante esa perspectiva? La sexta conclusión es que la fe es el mejor combustible para nuestra máquina interior. La fe, tal como se describe en el libro Durantia, la fe confianza, la fe razonada, la fe que no está reñida con la ciencia ni con la filosofía, es una generadora incansable de fuerza interior. Las circunstancias de la vida la ponen a prueba innumerables veces y como seres humanos a veces perdemos la esperanza o dudamos de que finalmente todo suceda en beneficio de un bien mayor. En esas ocasiones no hay mejor recarga para la fe que la oración. Recordemos que el mismo Jesús se retiraba de vez en cuando a un lugar alejado para estar en comunión con el Padre. Igual que Él, nosotros también necesitamos recargar nuestras baterías espirituales cada cierto tiempo, aunque sea unos minutos al día. De vez en cuando es importante apartarse de la vorágine cotidiana y vivir el presente de manera consciente. De lo contrario, las exigencias de la vida cotidiana nos hacen perder el norte, nos hacen olvidar el propósito de nuestra vida y de por qué estamos aquí. Y por último, la última conclusión es que creer en la quinta revelación no nos convierte en elegidos libres de todo mal, sino en elegidos para trabajar duro, pero será el trabajo más dulce y gratificante que podamos hacer nunca. Como humanos que somos, es fácil caer en la tentación de sentirnos especiales por haber conocido una revelación como la que está contenida en el libro Durantia, pero no nos engañemos. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, vamos a encontrar rechazo o incluso algo peor, la indiferencia. Comparados con otros movimientos similares, los lectores del libro Durantia somos todavía una comunidad insignificante que muy pocos conocen. Eso tiene desventajas, por supuesto, pero también tiene una ventaja importante, en mi opinión, y es que este anonimato nos coloca en una posición muy eficaz a la hora de realizar cambios duraderos en la sociedad. Trabajar fuera del ojo público permite que nuestras energías se dediquen más a una labor efectiva de diseminación que a una labor defensiva. Eso sí, hay que prepararse para ese día, que llegará tarde o temprano, en que estemos expuestos a la opinión pública.
Mientras tanto, como creyentes en la quinta revelación, vivamos nuestra vida con alegría, seamos sabios como serpientes e inofensivos como palomas, y sobre todo, propaguemos el virus benigno del amor, para que toda la humanidad acabe contagiándose de él. Eso es lo que nuestro Padre sin duda desea que hagamos, y es nuestra voluntad que se haga su voluntad. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Olga. Muy interesante. Gracias, Olga. Muy bien. Extraordinario, Olga. Muy bien, corazón. La verdad es que después de todo lo que has dicho es muy difícil añadir nada más, solamente que todas las personas que lo están pasando ahora mismo tan mal sería pues un bálsamo escuchar todo lo que hemos estado nosotros escuchando y que ya conocemos, pero que tú lo expresas siempre también, Olga. Un abrazo. Un abrazo, Ana, muchas gracias. Una Pues sí. presentación preciosa, Olga. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy profunda, muchas reflexiones. De verdad que engrandece nuestra alma. Sí, de verdad, ha sido, bueno, además, si te das cuenta, ni te hemos interrumpido en una vida forma. Era todo continuado, pero todos aquí, quieto, piano. Esto sí me recuerda en cierta ocasión. Una vez fui a unas charlas hablando de la muerte, pero claro, el concepto que la muerte tiene para la gente, ese sufrimiento, ese dolor, y les quise hacer entender, pero me di cuenta que no me entendía. Que la mayor parte de los que estábamos allí éramos teóricamente creyentes en Dios y en la fe, vamos, en la fe cristiana. Eran aquellos, y muchos eran, pues, venían de espirituales y tal. Pero me di cuenta, Dori, por favor, Dori, no hables fuerte. Y me di cuenta que no me entendía. No porque yo quería, no me entendía, sino porque estaban en otro punto, estaban en el sufrimiento. Y toda la conversación se basaba, ay, qué pena, porque yo he perdido un hijo, porque yo tal. Pero no, yo les quería hacer ver, entender que, hombre, que el dolor es el dolor y no lo quita nadie si tienes una pérdida, eso está claro. Pero era la otra parte, si todos creemos que hay otra parte, si todos creemos que hay la fe, el siguiente tema que sacaban, ya eso se perdía, no la continuaban, porque seguían en ese otro punto. Entonces me di cuenta que es muy difícil ante una persona, una chica o un chico, y me da igual, que está en ese momento de sufrimiento, que no entiende, no puede. Hubo una persona así que me preguntó algo, que de dónde venía yo esas cosas, y le hablé del libro, pero porque cuando nos marchábamos ya por la calle. Pero la mayor parte de las cuentas me di cuenta, pues sí, el tema que era interesante, la verdad que era interesante porque, pues ves el planteamiento de otros seres que sufren, pero no entendemos ese concepto que nos falta. Afortunadamente estamos con este tocho, como decía el amigo, y lo vamos entendiendo algo más, pero cuesta mucho a la gente, cuesta mucho porque siempre se ve la otra parte. Y a medida que, sí, había mucha gente que venían de control mental, de parapsicología, de todo, pero seguían, bajo mi punto de vista, sin entender el concepto de que hay otra parte, que todos creíamos, además que sí, que había otra cosa, otra parte, pero pues, como diciendo, eso está muy lejos. Gracias. Claro. Pues sí, no estoy de acuerdo contigo totalmente, porque además es eso, que crees en que sí que hay algo, pero exactamente en qué, en que vuelves aquello a ser parte de la energía que todo lo impregna del universo, o como persona, o luego si vas al otro lado, ¿qué haces? O sea, ¿qué te dedicas? ¿A tocar el arpa en una nube o voy a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que, claro, que nos gustaría transmitir a esa gente que está perdida, pero claro, también tienes que respetar el estado de progreso en el que se encuentran en ese momento, ¿no? Que es lo que
también nos quería decir Jesús aquí, ¿no? En esta sección. Que hay que, bueno, hay que escuchar a la otra persona y bueno, intentar con sus palabras, aprovechando sus ideas, intentar mejorar esas ideas, ¿no? Y hacer que reflexionen. Esto es lo que a mí más me admiraba de cómo lo hacía Jesús. Bueno. Olga, muchísimas gracias. Ha sido una charla preciosa y súper inspiradora. Yo creo que habría que escucharla muchísimas veces, sobre todo cuando intentemos llevarle la revelación a alguien, porque has dicho cosas que son difíciles de superar. Te escuché en inglés, pero ahora me ha llegado mucho más dentro, así es que gracias y enhorabuena porque ha estado genial. Gracias, Elena. Gloria tiene la mano levantada. Sí. Hola, buenas tardes. Y bueno, ya te lo han dicho todo, ¿no, Olga? Una presentación preciosa. Como siempre, como ha dicho Ana, no nos da opción a rebatir las cositas porque tú nos lo dices todo muy bien, muy clarito, muy bien machacado. No, ha estado precioso, gracias. Yo, claro, de todo lo que hemos hablado, bueno, lo que has hablado tú, lo que hemos escuchado, todo esto se lo estaba diciendo Jesús a sus apóstoles cuando ya se iban, digamos, a repartir por todo el mundo para predicar lo que es el Evangelio, ¿no? Nosotros aquí, mucho, porque eso me lo he preguntado yo muchas veces, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que a mí me ha pasado como creo que no habrá pasado a la mayoría de los que estamos aquí. Cuando leímos por primera vez el libro, por segunda, pues lo que queríamos era transmitirlo a las personas, a los demás, decir, jolín, es que mira lo que está diciendo aquí. Y como han dicho antes, cuando tú ves a una persona que está afligida, que está sufriendo, o por cualquier acontecimiento que le ha ocurrido, tú quieres de alguna manera hacerles ver, ¿no? O como el ejemplo que ha puesto Andrés, ¿no? Cuando una persona pierde a un ser querido, tú tienes el impulso, al menos a mí me ha pasado, ¿no? De decirle que aquí no se termina todo, que este es el primer paso que hay que dar para lo que nos espera y tratar de explicarle y de decirle, pero no sé, yo he chocado tantas veces con unos muros muy grandes que ya por último tuve la opción de decir, mira, me callo, si alguien pregunta le puedo decir alguna palabra de consuelo que no tenga nada que ver con el libro, pero que sea no sé, a ver, algo que yo haya cogido del libro, o sea, puedo decir con mis palabras que le pueda ayudar, ¿no? Porque hablarle del libro, intentar predicar o extender el libro, yo siempre estoy convencida que a esto se llega buscando individualmente. Por desgracia, a lo mejor es como hay que hacerlo, ¿no? Porque cuando tu mente está abierta no sé, para buscar respuesta o hallar respuesta, pues tiene que ser así. Ojalá pudiéramos nosotros salir a predicar el Evangelio de esta manera o enseñar el libro de Urantia a la mayoría de la gente, ¿no? Pero bueno, es lo que quería reflexionar, que todos hemos tenido esa, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Ya habla, o cuando hemos leído Adán y Eva, los mundos de las mansiones, cuando hemos leído toda esta parte que nos atañe muy de cerca, hemos tenido la intención de decirlo. Y yo ya opto por no sé, por predicar un poco con el ejemplo, no decir nada y actuar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender por si alguien quiere más hablar. Muchísimas gracias, Olga, de verdad, que nos hace reflexionar siempre. Y un abrazo, gracias. Gracias, Yo, Miguel, quiero felicitarte, Olga, de verdad, que para mí es un placer y me emocionas. Cada vez que te oigo a ti, te prometo que me emociona todo lo que nos dices, por lo que a mí sí me contacto mucho, emocionalmente me identifico mucho con lo que nos transmites. A ver, yo quería aportar algo. Bueno, vosotros lo sabéis, los más antiguos, que antaño yo llegué a llevar aquí hasta 25 personas en el estudio de Mallorca, tal, que al final quedó en cero. Llegué a quedarme solo, aunque sigo manteniendo un grupito de 8 o 10 personas, pero
esas personas están en la New Way y en otros temas, maestros ascendidos y todo esto. ¿Dónde voy? Voy a que esas personas que estaban conmigo, tal vez es que yo no lo supe hacer bien, pero sí que tuve en cuenta algo, uno de los principios que tú nos has dicho aquí, que nos dice el maestro, es el respeto. El respeto, o sea, yo nunca intenté de una manera fanática o insistente o cabezona de decir lo mío es mejor que lo vuestro, nunca, nunca. Nunca intenté forzar, que ha sido otro de los elementos que nos ha remarcado muy bien, ni coaccionar, o sea, es algo que no iba a mí. Entonces, bueno, pues los que estaban aquí en casa, pues estaban si querían estar y les interesaba. Ya llegó un momento en que hubo una mayoría en que dijeron que no querían seguir el estudio y yo seguí manteniendo las reuniones estas, en un grupo más reducidos. No tocamos Urantia, solo de vez en cuando, si sale algo que pues yo puedo meter alguna cuñita, pero siempre desde el respeto y amoldándome a lo que allí se ve todo esto. ¿Por qué hago esto? Pues que yo creo que una vez que estos señores o las personas que vienen no están convencidas de lo que yo sí estoy convencido, de lo que es mi realidad actual, viendo mi comportamiento, es que cuando vienen a casa se sienten a gusto, se sienten con su propia casa, y digo yo que un día pues a lo mejor alguno podrá cambiar su actitud y ver, bueno, pues Miguel tiene esto, a ver si a lo mejor por aquí, no lo sé. Y esa es mi experiencia, pero de verdad muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, Olga, con mucho cariño. Gracias. Gracias, Miguel. Sí, yo creo que está, bueno, es muy acertado lo que haces, porque es mejor respetar y respetar la situación en la que está cada persona desde el punto de vista espiritual. Y yo creo que si les ha de llegar el momento, les llegará. Y entonces se acordarán de, bueno, de esas reuniones que se intentaba hacer del libro Durantia y eso seguro que acabará dando fruto. Yo estoy convencida. Hola, Olga. Hola otra vez. Hola, Esteban. ¿Sabes por qué te ha salido tan bien la lectura? Porque la primera convencida de lo que has leído eres tú. Hombre, claro. Sí, sí. No lo has dicho porque te ha dado la gana. Lo has dicho porque lo piensas. Te ha salido bien porque la primera convencida de lo que has dicho eres tú. Nada más. Hombre, si no estuviera convencida, yo creo que me lo habríais detectado enseguida. Compartido. No sarcasmo, yo iba apuntando aquí, no sarcasmo, no cinismo, no ironía. Qué maravilla de palabras, qué maravilla de sabiduría del maestro. O sea, el hecho de pensar que porque tenemos, y yo creo que todos los que estamos aquí estábamos convencidos de que es una información muy relevante, y yo no voy a ponerle una etiqueta, pero no lo sé, no quiero hacer comparaciones, ¿no? Pero que sí que es verdad, ¿no? Eso de creerse que lo que nosotros tenemos es lo mejor y además presumir de ello o ser un poco cínico respecto a que haces como que respetas a los demás, pero que lo tuyo es mejor, ¿no? Y bueno, y lo irónico, en fin, no lo sé, es que no tiene desperdicio nada de lo que has compartido con nosotros. Nada, tengo un montón de cosas que he ido apuntando, pero bueno, qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí, esta sección es oro puro, la de este documento, la verdad. Muy bien, pues yo os voy a tener que dejar. Así que ha sido un placer y bueno, no sé cuánto tiempo más se van a alargar las charlas, pero ya si hace falta participar en otra, estaré también más que encantada. Sí, te necesitamos aquí, Olga, por Dios, la verdad. Mañana no hay. Yo te comprometo. Mañana no, el jueves hay, el jueves y el viernes. Vale. Sí, sí, Gracias, sí. Olga, por todo y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Venga, un Adiós abrazo. a todos. Un Adiós, abrazo. Olga. Adiós. Adiós a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Hasta pasado mañana. Adiós. Un abracito. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, Andrés.